Tus mandamientos seguiré por tu poder. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Iglesia, muy buen día. Bueno, seguimos en confinamiento, seguimos encerrados. Algunas de las localidades están en cuarentena, especialmente para nosotros la de Bosa. Pero aunque estamos allí en casa y no podemos salir como lo hacíamos antes, seguimos siendo libres para adorar al Señor, libres para predicar su palabra, libres para confiar en Él y libres para seguir adelante. Entonces, hoy vamos a aprovechar esa libertad que tenemos para llevar a cabo nuestra reunión, así que prepare su corazón, prepare su vida y permitamos que este tiempo sea de gran bendición, que podamos adorarle a Él con el corazón y podamos estar atentos a su palabra. Voy a invitar a que tome su Biblia y me acompañe al libro de Filipenses. Vamos a estar leyendo en el capítulo 2, desde el verso 9 en adelante, 9 y 10 exactamente. Filipenses, capítulo 2, verso 9 y verso 10. Dice Pablo, hablando después de haber relatado la humillación del Señor, dice desde el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Sé que este tal vez no es un pasaje que solemos utilizar para adorar al Señor, pero de alguna manera hoy tanto el tema como las canciones nos llevan a Cristo, y pues Pablo nos habla de cómo Él tiene un nombre sobre todo nombre, ante el cual un día todos nos arrodillaremos, un día el mundo se postrará, y pues hoy les invito a que adoremos al Señor con gratitud en el corazón, pensando en Cristo y en su obra. Recordemos todo lo que Cristo es para nosotros. Recordemos cómo de alguna manera no podemos vivir sin Él. Yo no imagino una vida sin Cristo, y sé que esa es la experiencia de muchos de los que están escuchando. No hayan una vida sin Él. Por eso hoy vamos a orar y, como les decía al inicio, tanto las canciones como el tema nos hablan de Cristo.
Oremos. Padre, queremos darte gracias en esta mañana. Gracias porque una vez más tenemos el privilegio de reunirnos, Señor, a la distancia, pero de alguna manera con una iglesia en casa que puede adorarte, una iglesia en casa, Señor, que puede experimentar la manifestación especial de tu presencia cuando los creyentes están reunidos. Hoy queremos darte gracias, Señor, gracias. Gracias por la vida, gracias por la familia que tenemos alrededor. Gracias por todas las cosas buenas, Señor, que tú siempre haces con nosotros. Hoy queremos primeramente confesar nuestro pecado. Señor, tú sabes que a diario te fallamos. Tu palabra dice que si hemos pecado, que debemos de confesarlo y que tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es por eso, Señor, que confiados en esta promesa confesamos nuestro pecado. Te pedimos perdón, Señor, por todos los pensamientos, palabras, actitudes, acciones y todas aquellas cosas que hemos permitido, Señor, que van en contra de tu voluntad y con las cuales pecamos. Perdónanos, Dios. Hoy te pedimos, lávanos, límpianos, Señor, de toda maldad. Perdónanos y permítenos, Señor, permanecer en ti. Permítenos continuar esta vida, Señor, de santificación para ser cada día más como tú anhelas, Señor, que nosotros seamos. Hoy oramos, Señor, dándote gracias por todas las cosas, Señor, que tú a diario haces. Gracias, como dice Jeremías, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy te damos gracias por el cónyuge que está a nuestro lado, por los hijos, Señor, que hoy nos acompañan, por los padres y por todos aquellos que hacen parte de nuestros seres queridos y que tú has guardado y que sabemos en tu misericordia nos seguirás guardando. Hoy te damos gracias, gracias por la provisión, por el techo, por el trabajo y por cada cosa, Señor, con la cual tú nos muestras a diario tu bondad. También, Señor, queremos pedirte por tu iglesia, por todos aquellos, Señor, que están enfermos, por todos aquellos que están presentando tal vez síntomas de este virus del COVID. Ayúdalos, Señor, guarda sus vidas, protégelos, Padre. Oramos, Señor, por aquellos que están sin empleo, por aquellos que tienen dificultades financieras. Tú eres nuestro proveedor. Pedimos, ábreles puertas y permite que ellos puedan tener nuevas ideas para sus negocios, puedan seguir trabajando y puedan seguir proveyendo para sus casas. Hoy te damos gracias, Señor, y también queremos adorarte, recordando que nuestra vida eres tú, nuestra vida es Cristo. Y por eso, Señor, hoy queremos darte gracias porque a pesar de todo lo que nuestras vidas puedan enfrentar, hay una verdad en nuestro corazón y es que el vivir es Cristo. Por eso te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre y cantamos esta canción recordando esta verdad. Vivir es Cristo. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo. He de alabarte en bendición, olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. He de creer en ti al temer y dudar en
el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. En todo tiempo se haga tu perfecta voluntad. En mí trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Hay varios pasajes donde se muestra el anhelo o el deseo del ser humano por Dios. Por ejemplo, allá en Isaías 26:9 dice: con mi alma te he deseado toda la noche. El salmista, allí es un salmo de Asaf, en el Salmo 73, el verso 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y luego dice: y fuera de ti nada deseo en la tierra. También hay otro salmo muy conocido que es el Salmo 42, que dice: como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y hay muchas otros pasajes que nos expresan el deseo del hombre por Dios. Y hoy tenemos una canción nueva, la cual expresa esto, nuestro deseo por Él. Y que podamos hoy cantar realmente con nuestro corazón, cantar con inteligencia, y que realmente haya un deseo por el Señor, recordando que todas las cosas que hay en este mundo pierden su valor cuando lo conocemos a Él. Vamos a decirle: te deseo. Si mis tesoros han perdido todo su valor, y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que es y ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús.
Acompáñeme con su Biblia al libro de Colosenses, que es la carta que empezamos a estudiar hace 8 días. Y vamos al capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 15. Colosenses 1:15 y vamos a leer hasta el verso 20. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy nuestra vida está dispuesta a escuchar tu palabra predicada. Pedimos, háblanos y permítenos entender la gran verdad que tu palabra nos expresa. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema Cristo es suficiente. ¿Cómo se llama la enseñanza? Cristo es suficiente. Hace 8 días iniciamos el estudio de la primera carta a los Colosenses y allí aprendimos algunas cosas. Aprendimos que debemos orar por la iglesia, pero no solo por la iglesia a la que asistimos, es decir, la iglesia local, sino debemos de orar por la iglesia universal, por toda la iglesia del Señor. Y esto es importante porque ya no está eso de que mi iglesia es la mejor. No, la mejor iglesia es la iglesia del Señor. Aprendimos que esa oración debía ser acompañada con acción de gracias y razones para dar gracias por la iglesia, a pesar de muchísimas. Pero también aprendimos que se debían hacer rogativas por la iglesia, peticiones de toda clase, pero especialmente para que podamos como iglesia crecer en el conocimiento del Señor. Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Colosenses y acabamos de leer un pasaje bien interesante. De hecho, los estudiosos dicen que es uno de los pasajes cristológicos más importantes y profundos que encontramos en la Escritura. Que Dios nos ayude a entender su grandeza. Bueno, recordemos que Pablo le escribe esta carta a los Colosenses luego de que Epafras, quien se cree fue el fundador de la iglesia, visita a Pablo en Roma. Él estaba preso y allí le da un informe acerca de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas. En este informe Epafras le da buenas noticias, pero también le da malas noticias con respecto a esta obra. ¿Cuáles fueron las buenas? Las buenas es que los colosenses habían escuchado el evangelio, habían creído, tenían su fe puesta en Cristo Jesús y además practicaban el amor entre hermanos. Pero también habían malas noticias. Ahora recordemos que Colosas era uno de los centros de vestimenta y tintura más importantes de la región. De hecho, además, Colosas era una de las principales rutas del comercio y allí en esta ciudad convergían todo tipo de culturas. Ahora, también es importante recordar que toda cultura tiene su propia creencia y como había muchas culturas, entonces allí había una mezcla
de creencias. Encontramos una iglesia que está expuesta a escuchar varias herejías que buscaban mezclarse con el Evangelio. Esto los teólogos lo llaman sincretismo. El sincretismo es cuando se toman dos doctrinas completamente opuestas y se busca alguna unidad. Ahora, recordemos que algunas de estas enseñanzas heréticas que estaban llegando a los colosenses era, por ejemplo, el gnosticismo, luego más adelante se conoció con ese nombre, y era una enseñanza que decía que se necesitaba un conocimiento especial para alcanzar ciertos grados espirituales. Y ese conocimiento especial pues no era para todo el mundo. También habían filosofías griegas, las cuales hacían mucho énfasis en la capacidad de razonar en las personas. No solo eso, sino que también estaba el ascetismo, que era buscar un sometimiento del cuerpo para alcanzar una perfección espiritual. Y además de eso, también encontrábamos las tradiciones y los rituales judíos, los cuales le querían imponer a los cristianos de Colosas. Ahora, todas estas herejías lo que hacían era una cosa: atacar a Cristo y a su obra. Y de alguna manera llevaban a la iglesia a pensar que Cristo no era suficiente y a creer que se necesitaba algo más para alcanzar la salvación. Claro, ellos decían que Cristo tenía su lugar, pero Cristo era uno más entre los demás. Ellos decían que Cristo era el camino a Dios, pero decían que era uno de los muchos caminos. Y esta era la condición de la iglesia de Colosa. Estaban escuchando esas herejías, esas enseñanzas que de alguna manera ensombrecían la deidad de Cristo, pero también su obra en la cruz. Todo esto es delicado por varias cosas. Por ejemplo, esto generaba dudas con respecto a la seguridad de salvación. Muchos de ellos, si Cristo no era suficiente, pues pensaban, tengo que hacer algo más para ser salvo, necesito algo más. También habían dudas con respecto a su relación con Dios, ya que ellos no sabían si la obra de Cristo había sido suficiente para ser aceptados por Dios o necesitaban alguna obra especial. Pero además, habían dudas con respecto a la gracia del Evangelio. Se les predicó un Evangelio de gracia, de una salvación por gracia, pero ellos pensaban que debían de conocer y hacer algo más. El problema con todas estas herejías y sus efectos es que aún están presentes en la iglesia de hoy en día. Esto no es algo que solamente ocurrió con ellos. Si miramos la iglesia de hoy en día, nosotros estamos viviendo en un contexto donde el cristianismo se ha expandido, donde Cristo importa, pero pareciese no ser suficiente, porque vemos en muchas enseñanzas que además de Cristo necesitamos hacer otras cosas que si las miramos pues no son malas, pero de alguna manera son como los medios que estamos o que están usando para buscar alcanzar una bendición. Mire, la iglesia actual sigue expuesta a estas enseñanzas que son sutiles, pero que son engañosas y que tienen una mezcla del evangelio con otras cosas. El problema de las mezclas, y especialmente de esta mezcla del evangelio con otras cosas, es que nos impide entender y aceptar la verdad que hoy vamos a ver. ¿Cuál es esa verdad? Cristo es suficiente. Les repito, Cristo es suficiente. Mire, debido a la mezcla que existe, te repito, hoy en día de evangelio con otras cosas, vemos a muchos creyentes que son buenos, pero que dudan de su salvación y de alguna forma buscan hacer 1000 cosas para tratar de asegurarla. Ahora, esto sería un buen momento para preguntarle, ¿usted está seguro de su salvación? Mire, esta mezcla hace que algunos se preocupen por lo que no debían de preocuparse,
pero también hace que otros no se preocupen por lo que sí deben de preocuparse. Y como dicen por ahí, el que lo entendió, lo entendió. Ahora, ¿qué más hace esta mezcla hoy en día? Hace que algunos anden como en una cacería constante, buscando conocer las últimas revelaciones que supuestamente son necesarias para obtener la bendición, es decir, para obtener lo que uno quiere, lo que uno desea. Otros, por causa de estas mezclas, terminan dependiendo más del hombre que de Dios. Y ellos de alguna forma necesitan ser motivados constantemente para permanecer firmes en la vida cristiana. Porque si no hay alguien que los esté motivando, ellos terminan desanimados. O como dicen algunos, me enfríen. En pocas palabras, un evangelio mezclado con herejías nos está diciendo una cosa y es: Cristo no es suficiente. El evangelio mezclado con herejías nos dice una cosa, ¿cuál? Que Cristo no es suficiente. Ahora, alguien podría preguntarse, bueno, si este problema no es nuevo y ha existido durante toda la vida, ¿habrá acaso alguna solución? Y si hay solución, ¿cuál es? Pues de eso trata el mensaje de hoy. Hoy vamos a mirar qué hizo Pablo con la iglesia de Colosas frente a este problema. Entonces, recapitulemos. Había noticias buenas y noticias malas. Frente a las noticias buenas, ¿qué hizo Pedro? Se alegró y oró con gratitud, pidiendo al Señor que ellos pudiesen crecer en el conocimiento de Dios. Eso fue su actitud frente a las noticias buenas. Pero ¿qué hizo frente a las noticias malas? Pablo comienza exponiendo las herejías, Pablo no comienza exponiendo las herejías, si usted pudo leer. Él no comienza hablando mal de las doctrinas erradas, aunque esto lo hace más adelante, sino que lo primero que hace Pablo es recordarles a los colosenses la deidad del Cristo en quien ellos habían creído. Por eso, si usted quiere tener una seguridad de salvación, si usted quiere tener paz, confianza en su relación con Dios y no estar corriendo de aquí para allá buscando alcanzar lo que ya le fue dado por gracia, es necesario que usted conozca y recuerde constantemente quién es ese Cristo en el cual usted ha creído. Porque cuando nosotros vivimos conscientes de quién es Cristo, nos vamos a dar cuenta de una cosa: Cristo es suficiente. Ahora, cuando decimos vivir conscientes de Cristo, no estamos hablando solo de la interpretación histórica o filosófica o tal vez intelectual de Cristo, sino que hablamos de esa contemplación de lo que la Escritura nos dice, esa contemplación que nos seduce a adorarlo y a aceptarle como suficiente. Por eso hoy, a través de esta enseñanza, vamos a recordar la deidad de Jesús. Vamos a recordar quién es este Cristo en el cual hemos creído. Vamos a recordar quién es nuestro Salvador. Y lo vamos a ver a través de 2 puntos. Vamos a ver primero a Jesús como el Rey del universo y luego vamos a ver a Jesús como la cabeza de la iglesia. Entonces, volvamos al pasaje leído y vamos con el primer punto. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17 dice: Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, todas estas expresiones que acabamos de leer, que Pablo usa en estos 3 pasajes,
nos muestran a Jesús como el Rey del universo. Jesús como el Rey del universo. Y vamos a mirar por qué. Le invito a que leamos nuevamente la primera frase del verso 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Lo primero que hace Pablo es presentar a Cristo en su relación con Dios. Y en su relación con Dios le recuerda a los colosenses, pero de paso nos está recordando a nosotros una gran verdad. ¿Cuál es esa verdad? Jesús es Dios. Note cómo dice, Él es la imagen del Dios invisible. No está diciendo que Él se parece a Dios, no, Él está diciendo que Él es la imagen. De alguna manera Pablo nos está mostrando cómo el Dios invisible se vuelve visible a través de Cristo. Él nos muestra cómo Jesús es la manifestación y la revelación del Padre. De hecho, Jesús lo dijo de una mejor forma. Mire, acompáñeme a Juan, capítulo 14, verso 8 y verso 9. Jesús está reunido con sus discípulos y Felipe le dice, verso 8, Juan 14, 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? Y luego dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces note cómo el mismo Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, yo soy la imagen del Padre. Pero más adelante usted encontrará, o más atrás más bien, allá en Juan 10:30, él dijo, yo y el Padre uno somos. Entonces, vamos recapitulando. Jesús es el Rey del universo por una razón, porque Jesús es Dios. Ahora, esta frase, dicha por Pablo, también tiene una gran verdad que no podemos pasar por alto. ¿Y cuál es? Es que Dios no puede ser conocido aparte de Jesucristo. Dios no puede ser conocido sin tener en cuenta a Jesucristo. Y cualquiera que piense que no necesita a Jesús, que no necesita de su obra para conocer a Dios, pues la verdad es que está completamente equivocado. El Dios de la Biblia se revela solo a través de Jesús. Sin Cristo, podríamos decir, Dios permanece desconocido. Entonces, el Cristo en el cual hemos creído, el Cristo en el cual hemos puesto nuestra confianza es Dios, no es cualquiera. Sigamos leyendo. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Y mire lo que empieza a decir. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En estos versos, Pablo nos muestra a Cristo con su relación en el universo. Mire, así como nosotros no podemos conocer a Dios sin Cristo, de igual manera, este universo está fuera de nuestro alcance o de nuestro entendimiento sin Cristo. Mire cómo termina el verso 16. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Este mundo tiene su significado en Jesús. Mire, cuando Cristo no es tenido en cuenta, este universo no tiene explicación, este universo no tiene sentido y es cuando aparecen las suposiciones o las teorías. Por ejemplo, algunos dicen que este universo fue creado
por el Big Bang, una gran explosión, y de esa gran explosión surgió todo el orden que nosotros vemos en el universo. Y la verdad, se necesita más fe para creer que de una explosión surgió todo esto tan bien hechecito, que para creer en Cristo, o para creer que Cristo, como dice la palabra, es creador, que todo fue creado por Él y para Él. Entonces, cuando nosotros no tenemos en cuenta a Cristo, empezamos a suponer cosas. De hecho, hay otra suposición, y es que este mundo o este universo es tan grande que debe haber vida en otros planetas. Ahora, pensamos esto porque no tenemos en cuenta el propósito de un universo tan grande. Recuerde que el salmista dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y como el propósito de este universo tan grande es mostrar o revelar la majestuosidad y la inmensidad de Dios, por eso tiene ese tamaño. Entonces note que cuando no tenemos en cuenta a Cristo, no entendemos este universo. Pareciese que no tiene significado. Entonces, miremos cuál es la relación que Jesús tiene con el universo. Volvamos al verso 15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Paremos un momento acá. Aclaremos algo. El título primogénito de toda la creación puede ser malentendido, y de hecho durante años se ha tomado de una forma incorrecta, no solo ahora, sino desde la iglesia primitiva. Pero recordemos que esto del primogénito de toda la creación no significa que Cristo sea parte de la creación, no significa que Cristo sea el primer ser que Dios creó, porque hace unos instantes Pablo nos dijo que Jesús es Dios. Entonces se estaría contradiciendo. La palabra primogénito tiene varios significados. Mire, el que más conocemos nosotros se refiere al hijo que nace de primeras. Para nosotros eso es primogénito. Pero en la Biblia la palabra primogénito también es usada con otros significados. Por ejemplo, Dios llama al pueblo de Israel su primogénito cuando no fue el primer pueblo que existió. Aquí Pablo, cuando usa la palabra primogénito, lo está usando para hablar de aquel a quien pertenece toda autoridad. Nos habla de aquel que está por encima de todo. No está hablando del primer ser creado. Y mire cómo sigue diciendo. Ahora sí, volvamos aclarando esto, volvamos a Colosenses 1:15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y explica por qué. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, Jesús es el Rey del universo, primero porque Él es Dios, ya lo vimos. Pero segundo, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué cosas fueron creadas por medio de Él y para Él? Las acabamos de leer. Dice: las que están en los cielos. Piense por un momento en el tamaño del universo. Todo fue creado por medio de Él, de Jesús, y fue creado para Jesús. Y sabemos que el universo es de un tamaño gigantesco. De hecho, se habla de años luz para medir kilómetros, y es un asunto que la verdad yo no entiendo, y no sé si algún día lo llegue a entender. Pero lo que sí vemos es que este universo es tan grande que no tiene medida. ¿Quién creó eso? Aquí nos dice que el Señor, aquel en el cual hemos puesto nuestra confianza. Pero no solo las cosas que están en el cielo, sino que también dice: y las que hay en la tierra. Todo este mundo natural que nuestros ojos ven y el cual nos extasia o nos deleita con sus paisajes y con todas sus bellezas, fue creado ¿por quién? Por Jesús. Pero sigue diciendo:
las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Entonces, aquí nos está diciendo que el mundo material y el mundo espiritual fue creado ¿por quién? Por Él. Y Él está por encima de todos ellos. Ahora, esto nos enseña algo importante, mire. Este mundo no está dividido en dos poderes. Hay una teoría o no, una doctrina, no sé cómo llamarlo, que se llama el dualismo y que nos habla de que en este mundo hay dos poderes, el bien y el mal, y que ellos luchan entre sí a ver cuál gana. Y de alguna manera en el cristianismo nos enseñaron lo mismo, que hay dos poderes, Dios y Satanás, que a veces vence Dios, pero a veces vence Satanás. Pero lo que acabamos de ver nos dice otra cosa. Nos dice que Él creó las cosas visibles e invisibles y dice exactamente, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, eso de que a veces gana Dios, pero que a veces gana el diablo, no es así. Recuerde, Dios, en este caso Jesús, creó todo y Él está por encima de todas las cosas. Por eso usted y yo no debemos de tener temor al diablo, porque Jesús es Señor de todo. Y como dijo alguien, el diablo es el diablo de Dios. Y Él solamente puede hacer lo que Dios le permite y absolutamente nada más. Pero el verso 17 nos dice algo más con respecto a ese Rey del universo. Ya vimos que Él es Dios. Ya vimos que Él es el Señor del universo. Pero también veamos en el verso 17 que dice, y Él es antes de todas las cosas y sustentador de todas las cosas. O todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Cristo es también eterno y todo este mundo subsiste por Él. Pablo lo deja en claro. Pablo nos está diciendo que sin Cristo este mundo dejaría de existir. No es como dicen algunos, que Dios creó al mundo y lo dejó funcionando solo, como el que le da cuerda a un reloj para que camine. No, este pasaje nos dice que Jesús sigue a cargo de este mundo, controlando todos y cada uno de sus acontecimientos, incluido el COVID. Eso está controlado por Dios. Hace poco hablaba con una persona y me decía, ojalá Dios tome el control de esta pandemia. Yo le decía, Él ya lo tiene. El Señor tiene el control. Si algún día Dios pierde el control, es porque no es Dios. Entonces, Dios está controlándolo todo. Incluso, tanto así, que el fin de este mundo será cuando Él venga. Y cuando Él venga va a establecer un nuevo mundo y va a establecer una nueva humanidad. Y es ahí donde está puesta nuestra esperanza. Entonces, concluyamos este primer punto. Jesús el Cristo, en el cual usted y yo hemos creído, en Él descansa el presente y el futuro de nuestras almas, porque Él es el Señor del universo, Él es el Rey del universo, Él es Dios, ya lo vimos, Él es el creador de todas las cosas, Él es quien sustenta y quien sostiene al mundo, Él está por encima de todo lo creado, incluyendo a Satanás y sus demonios. Por lo tanto, usted y yo podemos estar tranquilos en su promesa de salvación y no tenemos nada que temer por una razón. ¿Cuál es? Él es suficiente. Cristo es suficiente. Que esta verdad nos ayude a cobrar ánimo, a estar tranquilos, porque nuestra vida está en sus manos y en Él se resuelve cualquier conflicto. Ahora, podríamos decir que esta es una razón ya suficiente para confiar plenamente en Él y no buscar a nada ni a nadie más.
Pero avancemos porque hay más. Volvamos a Colosenses capítulo 1 y veamos nuestro segundo punto, Colosenses 1:18. Vamos a leer hasta el 20. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El segundo punto que encontramos allí es que Jesús es la cabeza de la iglesia. Entonces, como creador, Jesús toma el primer lugar en el universo, pero como redentor, Él toma el primer lugar en la iglesia. Y esto es cierto no solo en la iglesia universal de Cristo, sino también en la iglesia local. ¿Cuál verdad? Jesús es la cabeza. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa varias cosas. Una, que el origen de la iglesia es divino, no humano. El origen de la iglesia es divino, no es humano. Por eso yo le invito, no se deje engañar pensando o escuchando que las iglesias las inventaron los pastores. No es así. La iglesia tiene un origen divino, fue idea de Dios. Yo sé que muchos, por causa de las fallas de algunos pastores, decidieron no volver a una iglesia argumentando que no es necesario. Pero escuche esto, si usted ha creído en Cristo, dice la Escritura que Él es la cabeza de la iglesia. Y usted, como miembro, debe ser parte de ella, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y si usted ha creído en Él, usted hace parte de ese cuerpo. Ahora, otra cosa más. La autoridad dentro de la iglesia, por cuanto Cristo es la cabeza, no la tiene un hombre, la tiene Él, es decir, Cristo. Mire, no importa cómo se llame el hombre, se puede llamar el Papa, se puede llamar el apóstol, se puede llamar el profeta, se puede llamar el pastor. La cabeza de la iglesia no la tiene ninguno de ellos. La cabeza de la iglesia es y debe ser solo Cristo. Ahora, esto no solo en teoría, debe ser también en la práctica. ¿Por qué lo digo? Porque uno conoce o ha visto iglesias que dicen que Cristo es la cabeza, pero en realidad la cabeza es el pastor. ¿Por qué lo digo? Porque él termina enseñando y diciendo cosas que Cristo no dijo, ni cosas que Cristo enseñó. Incluso se creen tanto la cabeza de la iglesia que terminan creyéndose los dueños de la iglesia y haciendo lo que quieren con la iglesia, olvidando que el pastor no es el dueño de la iglesia, el pastor es solo un miembro más de la iglesia que sirve a la iglesia con el don que Dios le dio. Recuerde algo, en la iglesia verdadera no hay estrellas. Recuerde que las estrellas salen cuando el sol no está. Usted nunca verá las estrellas cuando el sol brilla. Malaquías dijo que, hablando y haciendo referencias del Mesías, que él era el sol de justicia. Y cuando el sol de justicia está presente en una iglesia, no hay estrellas, no hay superungidos, no hay jerarquías. Solo Cristo es la cabeza y solo Él merece la gloria y absolutamente nadie más. Si de pronto la iglesia donde usted asiste, Cristo no es la cabeza, entonces muy seguramente esta no es una verdadera iglesia. Porque una verdadera iglesia debe buscar constantemente que Cristo sea visto, que Cristo sea oído, pero que también Cristo sea obedecido. Cristo no es simplemente el fundador de una religión o un buen maestro espiritual más, no. La Biblia nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, si Cristo
en el cual usted y yo hemos creído, es la cabeza de la iglesia, esto asegura muchas cosas. ¿Por qué? Porque los pastores pueden fallar, pueden hacer cosas indebidas, pueden abandonar, incluso hasta maldecir. Pero como creyentes, nosotros dependemos de Cristo, nuestra cabeza. Y la palabra nos enseña que Él nos sostendrá hasta el final. Por eso podemos estar tranquilos y confiados, sabiendo que Cristo es la cabeza. Pero también dice ahí que no solo es la cabeza, sino que Él es el primogénito de entre los muertos. Pablo, escribiendo a los Corintios y resaltando la resurrección, dijo: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe. Y aquí nos está recordando que Jesús fue la primer persona que resucitó de entre los muertos y que nunca más morirá. No como Lázaro. Lázaro resucitó, pero él volvió a morir, y hay otros que el mismo Señor Jesús resucitó y otro profeta también. Pero ellos volvieron a morir. Pero cuando nos habla de que Jesús es el primogénito entre los muertos, nos está diciendo que Él es el primero, Él es el modelo, es el precursor, el garante de nuestra resurrección. Por eso nuestra salvación y resurrección están aseguradas en Cristo. Y terminemos con el verso 20. Leámoslo, por favor. Dice, hablando de Cristo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, el Rey del universo, la imagen del Dios invisible, el creador de todas las cosas, el que sostiene el universo, la cabeza de la iglesia, el primogénito de entre los muertos, Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Salvador y ya, basados en lo que acabamos de leer, nos reconcilió con Dios. La pregunta es, ¿será que necesitamos de algo o de alguien más? Yo creo que no. Palabras finales. Si usted que me escucha no ha puesto su fe en Cristo, no sé qué espera. Ya vimos quién es Él. Él es Dios. Él es el Rey del universo. Él es la cabeza de la iglesia. Solo en Él hay salvación y en nadie más. Por eso, si aún usted no ha puesto su fe en Cristo, yo le invito, corra a Él en arrepentimiento y fe y permita que lo reconcilie con Dios. Pero si usted ya puso su fe en Cristo y usted realmente es un cristiano, y cuando hablo de poner su fe en Cristo, no estoy hablando de haber hecho una oración o haber repetido una oración hace muchos años, porque dentro de la mezcla que hemos recibido en la iglesia de hoy, la mezcla de evangelio con otras cosas, yo sé que a muchos nos enseñaron que si repetíamos una oración nos convertíamos en cristianos, pero cuando miramos la Biblia no enseña eso. Aquel que es creyente es aquel que realmente ha puesto su fe en Cristo Jesús y su vida lo demuestra. No es aquel que hizo una oración y sigue haciendo con su vida lo que quiere. Pero si realmente usted ya puso su fe en Cristo, yo le invito a una cosa: descanse en su obra perfecta. Nunca olvide esa gran verdad. Cristo es suficiente y por lo tanto no necesitamos a nadie ni a nada más. Deje de correr de aquí para allá tratando de alcanzar lo que ya es suyo por la gracia de Dios. Deje de buscar nuevas revelaciones. Ya tenemos la mejor, tenemos la Biblia. El canon bíblico se cerró hace muchos años y ya lo que
La iglesia necesita conocer, ya está ahí. Ahora, yo sé que cuando realmente hemos puesto nuestra fe en Cristo, nos duele profundamente fallarle y nos sentimos viles delante de Él. Incluso cuando le hemos fallado, a veces como que no quisiéramos acercarnos a Él por causa de nuestros pecados y nos sentimos tan mal. Pero ahí es cuando debemos recordar algo. Cristo nos reconcilió con Dios. Y si nos amó antes de reconciliarnos, porque la Biblia dice que Él nos amó primero, si Él nos amó antes de reconciliarnos, ahora, estando reconciliados por la muerte de Jesús en la cruz, ni el pecado remanente ni la vileza de nuestra vida va a impedir que Él nos siga amando. Somos aceptos en Él. Y yo sé que a veces no es fácil entenderlo, pero cuando estamos en Cristo, Dios se complace en nosotros porque nos ve en Él. Estamos escondidos en Él. Y aunque a veces hay imperfección, Él se complace en nuestras vidas porque ve la vida de Cristo. Y eso nos lleva a descansar. Tenemos un Salvador glorioso y suficiente. Cristo es suficiente, no necesitamos nada más. Lo único que nos queda frente a esta gran verdad es postrarnos y adorarlo a Él. Por eso, iglesia, recuerde, Cristo es suficiente. El Cristo en el cual usted ha puesto su fe, Él es Dios. Él es el Señor del universo. Él es el creador de todas las cosas. Está por encima de todo, incluso por encima de Satanás, por encima de sus demonios. Él es la cabeza de la iglesia, nosotros somos su cuerpo y Él nos sostiene, nos sustenta. Él es el primogénito de toda la creación y nuestra salvación está completamente segura en Él. No olvide esto. Cristo es suficiente. Oremos. Padre, te damos gracias por esta gran verdad. Cristo es suficiente. Hoy queremos pedirte, ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a aceptarlo. Y ayúdanos, Señor, a no continuar buscando alcanzar la aceptación o buscando alcanzar a hacer cosas para alcanzar la salvación o la gracia o para ser mejores, Señor, en cuanto a la aceptación hacia ti. Perdónanos por haber olvidado que tú eres suficiente. Perdónanos aún por los temores que albergamos en nuestro corazón con respecto a nuestra salvación cuando tu palabra dice que tú cuidas tus ovejas y que nadie las puede arrebatar de la mano del Padre, y cuando tu palabra promete de que ninguna de ellas se perderá o perecerá. Ayúdanos, Señor, a entender esta verdad. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Que hoy tú puedas traer seguridad y salvación a nuestro corazón. A saber que somos salvos en ti. Y naturalmente esa salvación y esa seguridad en nuestro corazón nos lleva a una vida de santificación, a una vida de mejoras, si podemos llamarlo de esta manera, para ti. Hoy queremos descansar. Pedimos, Señor, ayúdanos a descansar en esta verdad. Tú eres suficiente. Y que toda carga, Señor, todo peso que fue puesta en nuestra vida por causa de esa mezcla de evangelio con otras cosas, las cuales nos han hecho pensar que no podemos de ninguna manera
agradarte o a pensar de que no somos aceptados por ti, de pensar de que tenemos que hacer algo especial para alcanzar la salvación. Señor, que esa carga sea quitada de nosotros y que podamos tener la paz de que si realmente hemos puesto nuestra fe en ti y nuestra vida da testimonio de ello, que podamos descansar, Señor, sabiendo la verdad de que Cristo es suficiente. Hoy te damos gracias, Señor, por esta gran verdad y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo de ministración a través de la adoración y la predicación de su palabra. Oramos para que haya sido edificación para tu vida y la de toda tu familia. Te invitamos a compartir los links de estas enseñanzas a otros para que también puedan ser edificados. Aunque no nos estamos reuniendo físicamente, puedes seguir ofrendando para el sostenimiento de esta obra a través de los medios ya indicados. Estamos confiados de que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor y nos seguirá sosteniendo como lo ha hecho hasta ahora. Que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, iglesia, no lo olvide, Cristo es suficiente. Bueno, hay algunos anuncios, tenemos unos cumpleañeros. Esta semana estuvo de cumpleaños Juliet Useche, Sandra Álvarez y también Dig Salamanca. ¿Qué tal si hacemos una oración por ellos? Padre, hoy queremos presentar la vida de Juliet, la vida de Sandra, la vida de Dig. Gracias, Señor, por estos hermanos con los cuales nos ha rodeado. Hoy oramos por ellos, pedimos bendíceles Dios, guárdales, ayúdales Señor a siempre recordar de que Cristo es suficiente, de que en esta vida no hay nada más importante que ello, que toda su fe esté puesta en Él y que ellos puedan, Señor, seguir creciendo en el conocimiento tuyo y que aquellas cosas, Señor, que anhelan en su corazón y que van conforme a tu voluntad, tú la obres. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, también recordar que los días martes tenemos el estudio de mujeres, están haciendo el estudio de adornadas, ha sido gran bendición. Y los días jueves tenemos nuestro estudio general. El pastor John está enseñándonos acerca de la doctrina de la santificación. Entonces, no queda más que despedirnos, darle gracias a Dios por este tiempo. Un abrazo a todos, se les quiere, se les extraña y fortaleza. Vamos adelante descansando en el Señor, sabiendo que Él tiene el control de todo y que Él obra conforme a su buena voluntad. Un abrazo para todos, bendiciones.